Las Fuerzas Armadas rusas están infligiendo ataques masivos con misiles contra los puestos de mando de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania para interrumpir la contraofensiva. Atacan las bases de los mercenarios, los cuarteles y almacenes de armamento y municiones de las fuerzas ucranianas. Para interrumpir la contraofensiva, Rusia está llevando a cabo ataques masivos con misiles en los lugares de despliegue temporal de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objetivo es interrumpir la contraofensiva ucraniana destruyendo sus unidades y evitando la oportunidad de preparar refuerzos para los que están en la línea del frente. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que como resultado de un ataque grupal con misiles, las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas. El ejército ruso impidió que las tropas ucranianas trasladaran tropas y refuerzos al frente. Para el ataque, se utilizaron misiles de alta precisión, que destruyeron la mano de obra y los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, alcanzando todos los objetivos previstos. Konashenkov señaló que las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo no solo las unidades ucranianas, sino también los puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como las comunicaciones. Con estas acciones, el ejército ruso está demostrando su determinación de frustrar los planes de contraofensiva de las tropas ucranianas e infligir un daño significativo a su potencial de combate. Usando una estrategia que permite debilitar al enemigo y dificultar su capacidad para llevar a cabo una ofensiva exitosa. En Avdiivka, las fuerzas aeroespaciales de Rusia infligieron un ataque masivo en el puesto de mando, puntos de despliegue temporal y refugios de equipo de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ayudando a desarrollar la ofensiva de las tropas rusas en la dirección de Donetsk. En Bakhmut, las tropas del Distrito Militar Sur lanzaron una serie de ataques contra las bases de mercenarios y las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informara Vadim Astaf, jefe del centro de prensa del Grupo Sur. En Ucrania, mostraron imágenes de Bakhmut, revelando las horrendas pérdidas de su ejército. Fotos frescas de la estación de primeros auxilios de estabilización de la 93ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Kolodny Yar, en el área de Artyomovsk, Bakhmut, donde están siendo tomados de las posiciones de militantes aún vivos, pero lisiados. La escala general de las pérdidas de las tropas ucranianas puede ser imaginada por el personal de un solo puesto de primeros auxilios. Los coheteros atacaron el punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en el área de Konstantinivka, una gran ciudad industrial entre Donetsk y Kramatorsk. La aeronave golpeó el punto de despliegue temporal del batallón de la Brigada Mecanizada 54 de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Verkhnekamenskoye. Un depósito de municiones y hasta 20 militantes fueron destruidos. La artillería del segundo cuerpo de ejército ruso llevó a cabo un ataque con fuego en el punto de despliegue temporal de la 24ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Novgorod. Las fuerzas especiales del Distrito Militar del Sur descubrieron intentos de Ucrania derrotar personal en la primera línea del frente en la dirección táctica de Lysychansk. En cooperación con la artillería del segundo cuerpo de ejército, un grupo de infantería de hasta 10 personas fue destruido cerca de Belogorovka y un bastión de pelotón cerca de Disputed. En la dirección de Donetsk, los destacamentos de asalto continuaron expulsando al enemigo en la parte occidental de Artyomovsk, Bakhmut y capturaron 4 barrios. Las unidades aerotransportadas encadenaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras del norte y sur de la ciudad. Los ataques aéreos, las tropas de misiles y la artillería del Grupo de Tropas Sur derrotaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de asentamientos de Bogdanovka y Artemovskoye. Durante el día, la aviación realizó 4 incursiones en la región de Artemovsk. La artillería del grupo completó 61 misiones de fuego. Un depósito de municiones de artillería de la 54ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca de Belogorovka en la República Popular de Lugansk. En el área del asentamiento de Svesa, región de Sumy, fue atacado un punto de reparación de equipo militar y armas de la Brigada de Defensa Territorial 117. Además, como resultado de un ataque a un escalón en una estación de ferrocarril cerca del asentamiento de Kramatorsk, Donetsk, se destruyeron hasta 200 toneladas de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En solo un día, más de 480 militares ucranianos y mercenarios extranjeros, 12 vehículos blindados de combate, 30 vehículos,
un obús de 20 y una montura de artillería autopropulsada Gvozdika fueron destruidos en esta dirección. Un ataque con misiles en los puntos de despliegue temporal de la Brigada Mecanizada 24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un destacamento de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Konstantinivka mató a más de 200 militares ucranianos y unos 280 más resultaron heridos. En solo un día, las tropas ucranianas perdieron más de 480 personas, 12 vehículos blindados, 30 vehículos, un obús de 20 y cañones autopropulsados Gvozdika en esta dirección. En los frentes de Zaporozhye y Udar del Distrito Militar del Norte, el grupo del ejército ruso Vahastak está destruyendo activamente el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Zaporizhia, las fuerzas de aviones no tripulados detectaron y destruyeron un tanque y 4 militantes cerca de la aldea de Volnoye-Pol por fuego de Hyacinsk, y un camión y 5 militantes cerca de la aldea de Novopol fueron detectados y destruidos por las armas autopropulsadas Akatsiya. La artillería también destruyó 2 bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania junto con 10 militantes cerca de las aldeas de Stepovoye y Severnaya Dorozhnyanka. Durante la lucha contra la batería, el complejo de reconocimiento de artillería Penasil en el cálculo de las armas autopropulsadas Malka, descubrieron y destruyeron un obús estadounidense en una posición de tiro cerca de la aldea de Satille. En la dirección sur Donetsk, las unidades avanzadas de las Fuerzas de Defensa Aérea derrotaron a los grupos especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, liquidaron a 8 militantes. Un tanque T-80 destruyó un vehículo blindado de transporte de personal y 3 militantes cerca de Uledar. Según la interceptación de radio, 2 cañones autopropulsados American Paladin fueron dañados por fuego de artillería en el área de Elisabetovka. El sistema de defensa aérea Estrela 10 y el operador de Igla Manpads fueron destruidos por los UAV Fury y Valkyrie. El sistema de defensa aérea Estrela 10 y el operador de Igla Manpads fueron destruidos por los UAV Fury y Valkyrie. Como vemos, ahora las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se enfocan principalmente en destruir los puestos de mandos, los cuarteles de mercenarios y los almacenes de armamentos y municiones. Expertos sugieren a que este nuevo cambio de táctica de Rusia se debe a que quiere debilitar a Ucrania antes de que lance su ofensiva, con el fin de que ésta no tenga éxito. Otros indican que al cortar las cabezas y los suministros, las fuerzas rusas dejarían sin liderazgo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y sin armamentos para seguir luchando, obligando de esta manera a los soldados ucranianos a rendirse, huir y romper sus formaciones.